se van a matar a todos los tutsíes para impedir que vayan a pelear con el enemigo. Se van a también asesinar los hutu que no aceptan la masacre de los tutsíes. Es decir, que el enemigo va a ser tanto un enemigo, entre comillas, con comilla gruesa, étnico o racial, y del otro lado va a ser también el enemigo político y el enemigo militar. De mayo a agosto del 94, la masacre va a seguir. Y si uno mira bien cómo se distribuye la masacre, el mes de mayo, el círculo más gordo, es más importante, evidentemente, pero más el frente se estrecha hacia el oeste, más las masacres son importantes, menos hay masacres porque ya se mataron mucho en el mes de mayo. Es decir, que realmente es una política de exterminio. Los números de muertes va bajando únicamente porque no hay más tutsíes vivos. En la parte norte acá, va a haber en Ruengeri acá, hay un lugar que se llama Bicesero, donde, sabiendo que hay masacres en la región de Kigali, los tutsíes de esa región van a subir hay grandes colinas allá, son grandes, casi montañas que llaman colinas. Se trepan a las colinas y ponen todo arriba las vacas, que son animales sagrados de los tutsíes. Después ponen a los nenes con las mujeres. Después ponen los ancianos y en el frente la gente que tiene entre 14 y 55 años para pelear. Y evidentemente aplican ese arte militar propio a Sun Tzu, que dice que nunca hay que atacar subiendo la montaña, y se van defendiendo así. Empezaron 35.000, terminaron 800, pero sobrevivieron algunos. De noche mataban una vaca y se la comían. Y también atacaban, primero con piedras, atacaban a los hutu que los atacaban justamente y a las milicias, pero que resistieron así, se les robaron las armas y poco a poco pudieron sobrevivir algunos y se pelearon. Es el único lugar donde hubo realmente pelea organizada en términos de resistencia. Bicesero. Justamente acá tenemos Bicesero, acá, opa. Y también el hecho que en ese momento, el 7 de junio del 94, cuando el frente se estabiliza acá, las masacres siguen acá y se empieza hay elementos de la columna del FPR que penetran en la región de Cyangugu, Nyarushishi y Congoró. Francia, que está asesorando todas las fuerzas armadas del momento desde 1990, con participación efectiva desde el 90 de artilleros franceses, de las tropas de marina, que intervienen dando las órdenes de cómo hay que disparar al ejército oficial, yo diría, de Ruanda, las fuerzas armadas ruandesas. ¿Qué pasa? El escándalo se pone bastante espeso en Francia y es el periodo de la cohabitación. Fuerzas derecha e izquierda gobiernan juntos. El primer ministro es conservador y es Mitterrand. De ahí resalta una situación bien particular. Son todos los especialistas de África y los estados mayores que van a orientar el proceso guerrero, sin control parlamentario. Se van a autonomizar en términos de decisión. Y entonces, frente a esa situación, Balladur, el primer ministro, decide con una parte del ejército crear una zona, en el operativo Turquesa, una zona humanitaria para permitir a los hutues que están huyendo de la ofensiva de los tutsíes y de hutu moderados, como se decía en la época, encontrar una región para protegerse. El Estado francés va a sacar así el gobierno interino que está dirigiendo a Ruanda en ese momento, y los responsables del genocidio
van a pasar así del otro en la República Democrática del Congo y algunos para Francia. La viuda del presidente Birimana, que fue asesinado en su avioneta por un disparo de 2 cohetes, no se sabe muy bien quién disparó. Muchos piensan que algunos pensaban que era la tropa de Paul Kagame, pero en el fondo ahora se sabe más bien que todos los testigos fueron recusados o se recusaron ellos mismos. Y también en la encuesta parece que posiblemente es el coronel Bagosora que hizo disparar contra el avión de Birimana y del jefe de Estado y de todos los directores y de todos los jefes de Estado Mayor de Burundi y de Ruanda. Fue ese coronel Bagosora que tomó el poder de manera indirecta en ese momento a través del gobierno interino. De todas maneras, esa zona va a servir de salida para el gobierno genocidario, organizado por una parte del ejército francés que defiende su posición en Ruanda contra la ofensiva del FPR. Esta es una carta firmada por el general Queneau, que es el jefe de Estado Mayor particular de Mitterrand, que recibe a Théodore Sidi Kouabo, que es el presidente interino, que es el responsable, uno de los organizadores del genocidio en Ruanda, y lo presenta al FPR, es decir, las tropas de Paul Kagame, de los tutsíes del exilio que están llegando al poder, como Khmer rojos. Los presentan bajo un rótulo de naturaleza Guerra Fría, cuando ya no es más la Guerra Fría. Lo presenta como un enemigo marxista-leninista, cuando no es marxista-leninista. Es decir, que esa doctrina sigue funcionando un poco fuera de su propio espacio sociohistórico y sigue organizando el pensamiento de una parte importante del ejército francés en ese momento. Ahora miremos un poco cómo funciona la integración norteamericana. Vimos la integración africana, ahora miremos cómo se integra doctrina en parte en América del Norte, en Estados Unidos. Hubo sobre el tema de la contrainsurgencia varias idas y vueltas. Los primeros a ir a Estados Unidos antes del 64 fueron Osares y Paul Dabuzy, que son técnicos de los grupos comandos mixtos aerotransportados, que van a ir a Fort Bragg, Fort Leavenworth y son especialistas de contraguerrilla, contra el Viet Minh particularmente, pero también con experiencia argelina, evidentemente. Pierre Dabuzy, siendo teniente coronel, yo lo tuve como profesor de Derecho Constitucional, había trabajado con Tranquier, pero había desarrollado más bien una mentalidad gaullista y se había opuesto a Tranquier cuando Tranquier empezó a utilizar de manera un poco masiva el uso de la tortura. Y él se había opuesto y había ido a ver a Massu para decirle parar un poco la mano sobre esa cuestión que iba finalmente perjudicar al ejército francés. Lo que ocurrió fue eso, que perjudicó al ejército francés en su legitimidad nacional. Y fragilizó también el aparato de Estado. De Gaulle pudo reestructurar el aparato de Estado sobre la base de la disuasión nuclear, pero toda la parte operacional fue realmente muy tocada por ese problema del uso de la tortura. Guerra y acción psicológica llega a Estados Unidos modificado por la Shoah, por Tranquier y un personaje que acaba de reaparecer, que se llama Galula. La Shoah me contó él por lo menos que él había estado en Fort Bragg en 1955 tomando cursos de guerra y de acción psicológica, pero que no era la misma cosa que en Francia, decía. En Francia no teníamos miedo de hacer política, dice la Shoah, mientras que en Estados Unidos las cosas estaban mucho más controladas. Tranquier tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos porque en 1937 cuenta en sus memorias que le van a decir